Podemos decir que Ortega y Gasset defendió la democracia liberal, ya que su raciovitalismo le llevó a una defensa de la misma, porque es una filosofía que promueve el diálogo y la argumentación, y que se sitúa frente a las imposiciones totalitarias de todo tipo y de todo signo. En este sentido, fue uno de los máximos responsables intelectuales del advenimiento de la República en España en los años 30 y también a la vez fue uno de sus mayores críticos ante los extremismos que surgieron en la misma. En ese sentido, se puede afirmar que sus reflexiones sobre España tienen actualmente el interés de permitirnos comprender nuestro reciente pasado histórico, sin duda, pero ya no conservan ese carácter polémico que tuvieron en su tiempo, porque también hay que señalar que las circunstancias de su generación no son las nuestras. La cuestión de España sigue planteándose, pero desde otros aspectos y no como un debate sobre sus esencias. En la filosofía raciovitalista de Ortega y Gasset, las creencias son representaciones de la realidad que están interiorizadas en los seres humanos muchas veces de forma inconsciente, porque desde su planteamiento se instalan en nosotros por la presión social y no tanto o no por la fuerza de la razón. De hecho, las creencias determinan nuestra vida más que las ideas y nos permiten enfrentarnos a la dificultad de comprender las cuestiones existenciales. En ese sentido, la noción de creencia se opone a la de ideas, que son representaciones de la realidad que podemos someter a la valoración de la razón, ya que una idea puede ser una creencia y viceversa, depende también de lo que signifique para cada sujeto. En ese aspecto, esta distinción entre creencias e ideas es importante en la historia de la filosofía y la ha desarrollado el propio Ortega y Gasset en sus escritos, en sus obras. Esa es la realidad de las cosas. El raciovitalismo de Ortega y Gasset supone un planteamiento diferente, nuevo, al existente, por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX, en cuanto a sistema filosófico o teoría filosófica, porque, según José Ortega y Gasset, que murió en 1955, realmente hay que incorporar a la filosofía ciertos aspectos del idealismo y del racionalismo y también otros aspectos de una filosofía vitalista, similar, por ejemplo, al vitalismo de Nietzsche en algunos sentidos, y también al vitalismo de Bergson. En ese aspecto también considera el propio Ortega que la vida es la realidad radical, algo que también reafirma, por ejemplo, su discípulo de la Escuela de Madrid, Julián Marías, y otros pensadores. Ciertamente, Ortega influyó en la Escuela de Madrid de un modo considerable en ese sentido su filosofía tiene enormes virtudes, enormes valores, como por ejemplo que no es una filosofía muy técnica, aunque por supuesto él era un gran filósofo. El proyecto es parte fundamental de la vida humana, así lo señala y lo reconoce el propio José Ortega y Gasset, un gran pensador español, creador de la Escuela de Madrid, que murió en el año 1955, porque desde la perspectiva orteguiana el hombre hace de su vida un proyecto vital, a diferencia del animal, que también tiene vida, como el hombre, pero no tiene proyecto. En ese sentido, mientras en el animal cuenta el presente, en el hombre cuenta más el futuro, en el aspecto de que realmente las personas tienen metas, tienen objetivos, tienen proyectos, tienen metas que tienen que desarrollar desde el presente, por supuesto, también analizando lo que ha sucedido en el pasado, que también es importante, pero sobre todo proyectándose hacia el futuro y viviendo el presente de la forma más intensa y plena que les sea posible. Esa es la auténtica vida basada en la razón y también en lo que nos ofrece la propia existencia, la propia vida, desde una perspectiva también existencial. El problema de España también preocupó a José Ortega y Gasset, y Ortega toma posición en el debate que había iniciado ya la generación del 98 con Unamuno y otros sobre la regeneración de España. Después de su viaje europeo, Ortega y Gasset percibió un desfase cultural entre España con respecto al resto de Europa y sugiere que este desfase debe paliarse con una renovación cultural y también filosófica. En definitiva, España representa desde su perspectiva o a su juicio un modo subjetivo de pensar y es necesario importar la racionalidad y el hábito crítico del pensamiento científico alemán a España, porque asegura España es el problema y Europa es la solución. En ese sentido, es cierto que diríamos la cultura alemana, la cultura inglesa y en general las culturas más avanzadas como la francesa tienen mucho que decir
a otros muchos países, por supuesto partiendo de lo propio de España. El yo y su circunstancia. Según Ortega y Gasset, todo el mundo humano, la situación que rodea al sujeto, compone la circunstancia, que además hay que decir que esa circunstancia ayuda a constituirse al sujeto y al mismo tiempo también es construida por él, porque las circunstancias incluyen, además del mundo de las cosas, indudablemente, a los demás, y no se puede concebir al hombre sin la sociedad, sin las relaciones sociales. Por tanto, según la perspectiva de Ortega y Gasset, el yo puro no existe sin la circunstancia, sino que se configura con ella. Por eso decía también Ortega, yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Además, podemos decir que el propio Ortega plantea la cuestión de la libertad. Si las circunstancias determinan al sujeto, no hay libertad, pero las circunstancias permiten un margen de maniobra y de acción y abren posibilidades a los seres humanos.